Buenas tardes, mi nombre es Ana María Moreno Méndez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando el 7º semestre y la actividad es para la día 1, hospitalización y soporte nutricional, a cargo de la docente Clara Díaz Aguilar. El caso clínico es de un paciente masculino de 20 años. Entre los antecedentes no patológicos es desempleado, vive con sus padres, su madre es la que prepara los alimentos y cuenta con todos los servicios dentro de casa y alrededor. Entre sus indicadores antropométricos tiene un peso de 72 kilogramos y 3 meses anteriores pesaba 77 kilos. Su talla es de 1,83 metros, por lo que se pudo hacer sacar el porcentaje de peso en el paciente corporal y nos dice que tiene un 6.5% de pérdida de peso entre su peso habitual contra su peso actual. Un índice de masa corporal de 21.49, lo que refiere que está normal, corte adulto, referido por la OMS. Entre sus antecedentes patológicos solo presentó hepatitis B en infancia y una amigdalectomía. Entre los antecedentes heredofamiliares solo refiere que su abuela materna tuvo cáncer de mama. El diagnóstico es una consulta por diplopia progresiva de 2 años de evolución y acompañada de una inestabilidad de su marcha, disatria y disfagia principalmente a líquidos. ¿Qué quiere decir? Que los ojos del paciente al ver la imagen no la separa, sino que la unifica y ve las dos imágenes juntas, por lo que hace que esto se vea una imagen doble. Y disfagia, bueno, pues él no podía pasar ya con normalidad los líquidos y después fue también parte de sólidos, por lo que, bueno, bajó su consumo de alimentos. Dentro de la coloración física, la mayoría de ellos se encuentra dentro de rangos normales, como es una tensión arterial normal, su frecuencia cardíaca de 80, su frecuencia respiratoria de 17 RPM, un peso de 72 con una talla de 1.83 metros. Presenta un buen estado en cuanto a su hidratación y su coloración, y a la exploración neurológica está consciente y orientado y con funciones superiores conservadas. Presenta una hemiparesia faciobrachiocural derecha, que esto hace que tenga como una pérdida de fuerza del lado derecho. Y Miller-Fisher positiva, que quiere decir que tiene la parálisis facial y los riesgos o lo que no le permite deglutir de manera correcta. Dentro de su intervención bioquímicos, la interpretación, la mayoría se encuentran en rangos normales, como es la glucosia, cantidad de sodio, cantidad de potasio, la hemoglobina, hematocritos, se encuentran dentro de rangos normales. Los niveles de coagulación también están dentro de los rangos normales. Lo que se pudo evidenciar es la creatinina, que está elevada, un tórax normal, un TAC craneal que presenta un tumor, y un RNM craneal que tiene un quiste epidermoide, que quiere decir que es una masa o un cuerpo que puede ser líquido de proteína o seroso, que, bueno, tiene que ser retirado, y es la causa de lo que le está provocando los síntomas y signos que presenta. Se interviene de manera programada quirúrgicamente, realizándose una craniotomía retromastoidea y exeresis tumoral completa. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se hace un corte en la parte en donde se encuentra el quiste, se retira y no hay mayor complicación. Que en la anatomía patológica pues encontraron un material queratoiliano compatible con quiste epidermoide sin signo de malignidad. En el postoperatorio inmediato se objetiva ya una normalización, lo que decíamos de la diplopia, que ya no ven doble, y la nistagmus, que es cuando sus ojos tienen movimientos tanto horizontales como en círculos. Entonces esto pues quedó ya retirado, así como los síntomas de náuseas que presentaba.
En la valoración nutricional es posible desnutrición relacionada con patologías, signos y síntomas, evidenciada por los bioquímicos como la albumina, transferrina y prealbumina alterados, no por situaciones nutricionales. Baja de peso de 5 kilos en 3 meses, según la valoración global subjetiva. Dentro de la interpretación se le hizo este tipo de tamizaje, y dentro de las preguntas que se le hicieron, bueno, pues una de ellas es que bajó de peso, que tuvo modificaciones en la alimentación, que tuvo modificaciones a la hora de la activación física, ya no es una persona que se vale a sí mismo, sino que depende de los demás, por lo que los puntos lo acomodan dentro de una desnutrición moderada grado B. Dentro del cálculo dietosintético utilizamos la fórmula de Harris-Benedict y se le añade un factor de estrés para hacer el gasto de energía total, debido a que estuvo en una cirugía, por lo que para sacar el gasto de energía total se utiliza el gasto de energía basal multiplicado por el factor, que es 1.2, y se le suma 183.6, que es el 10% para la actividad física del GEP, más el 10% de la termogénesis de los alimentos, siendo 2.570 calorías las que él refiere. Cuando se habla de pacientes oncológicos, para evitar la desnutrición y pérdida de masa muscular, sarcopenia o llegar a caquexia, la cantidad de proteína puede ser de 1 hasta 2 o 3 gramos por kilogramo al día. En el paciente se promovió 1.5 gramos por kilogramo al día, dando un 25%, lípidos 25% y los hidratos de carbono en un 52%. Su distribución de macronutrientes, se proporcionaron verduras, 10 porciones equivalentes, 4 de frutas, 8.5 de cereales sin grasa, 7 de alimentos de origen animal bajo aporte de grasa y 4 de moderado de aporte de grasa, 2 equivalentes de leche descremada y 2 equivalentes de leche semidescremada, aceites sin proteína 6 equivalentes, 1 de aceite con proteína y 1 de azúcar sin grasa. El tratamiento médico que se refirió para el paciente es carbamazepina, con una dosis inicial de 200 miligramos 3 veces al día. Si el paciente refería mayor dolor, entonces se podía hacer hasta 4 dosis al día, y cuidar la interacción fármaco-alimento. Con la carbamazepina, el alimento y efecto viene siendo el jugo de toronja. Este incrementa los niveles plasmáticos, por lo que la recomendación que se da pues es evitar la toma de jugo de toronja, y utilizar un intervalo de 4 horas para tomarlo, y es preferible tomarla con agua u otro jugo, o bien con los alimentos o después de los alimentos. Durante el tratamiento nutricional y evolución del paciente, bueno, primeramente fue nutrición parenteral por el posoperatorio inmediato. Aunque su vía digestiva estaba íntegra, hubo un efecto secundario a la anestesia y presentó una paresia intestinal, que quiere decir una parálisis intestinal. Y como tenía desnutrición moderada tipo B y se sometió a una intervención quirúrgica, bueno, pues esto justifica el porqué de la nutrición parenteral. A los 2 días de la intervención se inició con nutrición enteral por sonda nasogástrica, pudiéndose retirar ya la nutrición parenteral al 6º día. O sea que él tenía una nutrición mixta. Como consecuencia de la cirugía presentó disfagia absoluta, y como no se conocía su evolución o el tiempo que se requería para ello, normalmente son entre 12 o 24 horas, pero pues consideraron mejor darle nutrición enteral al paciente a las 24 horas sin ninguna complicación durante la evaluación, y fue colocada una sonda por gastrostomía vía endoscópica, que es la que tiene como menor daño, ¿no? Consecuencia. Fue dado de alta al mes y es sencilla. Fue dado al mes de intervención con nutrición enteral domiciliaria. Se pautó la fórmula polimérica con fibra como Prosure 250, repartida en 3 tomas, 2 frascos, especial para pacientes oncológicos, y para la sonda es administrada a gravedad
se citó 8 días a la consulta con su médico tratante y de nutrición para ver su evolución. Este es el Prosure de 250, que lo pueden comprar, pero si los pacientes refieren que pues el costo es elevado y no tienen el recurso, bueno, pues se puede dar la nutrición integral artesanal, la cual se les da una capacitación al paciente que la va a preparar, 1 o 2 de los familiares del paciente, para que se realice. Y esto menú, a lo mejor si fuera dentro de una nutrición normal, o bien aún sea una dieta blanda, pues no es como muy agradable al paladar, pero recordemos que en este tipo de pacientes y en este tipo de nutrición que es por sonda, pues lo que se pretende dar es un aporte calórico y energético y proteico necesario para la patología del paciente y evitar la desnutrición. En un ejemplo de los menús, pues se le dio chayote, zanahoria, tortilla, huevo, pescado, manzana, leche descremada y semidescremada, aceite de oliva, gelatina, pasta de cacahuate. Recordemos que los omegas 3 son importantes en este tipo de pacientes. Se le dieron dos ejemplos, otro que contenía calabacitas, espinaca, tortilla, queso blanco, molida especial, pera picada, leche descremada, aceite de olivo, aguacate, gelatina, pasta de almendra, papa cocida, mango picado. El procedimiento para la preparación de la dieta, pues van a pesar y medir los alimentos, después los van a desinfectar y cocer y van a retirar el líquido, pero se cocen por separado. Después van a integrar los líquidos como sea jugos o leches en la licuadora específica para este tipo de preparaciones. Añadir los cereales, después van a añadir el tipo de proteína con los frutos secos, cacahuates, poco a poco. Y van a añadir después frutas rebanadas, posteriormente las verduras, después se van a añadir los aceites lentamente y todo esto se va a colar para evitar que tenga grumos o partículas sólidas que puedan tapar la sonda. Van a aforar la mezcla con agua potable que tenga una densidad de 1 kilocaloría mililitro, que esto se les explica y se hace un ejemplo con los familiares, y se va a dividir la mezcla en 3 recipientes de vidrio, fácil de lavar y que no tenga marcas o algo que pueda depositarse bacterias, y se va a refrigerar. Las recomendaciones para nutricionales: es importante que si suministran la dieta polimérica se proporcionen 2 frascos al día en 3 tomas, lavados, y que se deben de seguir las indicaciones en el caso de enteral artesanal en la preparación de los alimentos. No deben usar jugo de toronja por el medicamento carbamazepina. Van a llevar a cabo medidas de higiene durante la preparación y conservación del alimento, contar con una licuadora especial, un área especial, la refrigeración igual, que tenga esté limpio y adecuado, pues para evitar la proliferación de bacterias, y para moler los alimentos debe ser a temperatura ambiente. Como conclusión del caso, pues podemos decir que en la mayoría de los pacientes oncológicos tienen una desnutrición porque pues modifica su alimentación por los síntomas. En el caso como son vómito, diarrea, náuseas. En el caso del paciente, pues por tener un tumor en la cabeza, el cual proporcionaba esta disfagia, que no pudiera él pasar los alimentos. Aunque él tenía sus resultados bioquímicos, pues estaban bien, normales la mayoría, salvo la transferrina, albumina o paralbumina. Pero él se encuentra en un grado de nutrición B. Lo que es importante para nosotros es salvaguardar esta parte y reforzar para evitar el deterioro del paciente y la desnutrición. El tratamiento médico nutricional va a favorecer el estado de bienestar en un paciente si se actúa de forma preventiva y a tiempo, evitando complicaciones y sobre todo la muerte. Recordemos que muchos de los pacientes oncológicos pues no fallecen por la enfermedad del cáncer, sino muchas veces por la desnutrición o la mala alimentación que se lleva en ellos. Entonces este es nuestro objetivo, ¿no? Salvaguardar y darle una mejor condición al paciente, aún en este caso de patologías. Por mi parte es todo. Muchas gracias.